Buenas tardes a todos y bienvenidos al diálogo online sobre modelos innovadores de financiación para la cooperación al desarrollo organizado en el marco y programa de Work for Progress de Fundación La Caixa. Mi nombre es Elena Rodríguez Blanco, colaboradora del programa y moderadora de esta sesión. Todos abajo tenéis una bola de mundo que pone interpretación. Si queréis cambiar de idioma, podéis hacerlo a inglés o castellano, que serán los dos idiomas que estaremos teniendo en esta sesión. Y antes de empezar, quiero dar paso a la palabra a Su Alteza Real la Infanta Doña Cristina, directora del área internacional de Fundación La Caixa, que nos ofrecerá unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Elena. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos y muchas gracias por asistir a este acto online que lleva por título Modelos innovadores de financiación para la cooperación al desarrollo. Me gustaría empezar agradeciendo a todos los ponentes, participantes, traductores y técnicos por vuestra presencia hoy. La pandemia del COVID-19 nos ha obligado a adaptarnos a una situación muy diferente en la que hemos sustituido la presencia física por la pantalla. Quizás sea más frío y distante, pero sin duda nos ha permitido abrir una gran oportunidad que es llegar a más personas responsables de fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, agencias de cooperación y al sector de innovación social, tanto a nivel nacional como internacional. La mesa redonda de hoy tiene como objetivo discutir sobre la necesidad de poner en marcha instrumentos innovadores de financiación para los programas de desarrollo, especialmente en un contexto de crisis como el actual. Para ello hemos querido contar con ponentes procedentes de distintos sectores, quienes presentarán iniciativas y ejemplos de buenas prácticas que están impulsando en sus organizaciones. Como siempre recordamos, uno de nuestros principales objetivos en el ámbito internacional es el de promover oportunidades y luchar contra las desigualdades, mediante programas que contribuyan a la consecución de los ODS. Fomentar el crecimiento económico y sostenido y el empleo de calidad, inclusivo y sostenible es clave para la consecución de la Agenda 2030. Y Work for Progress es un buen ejemplo de ello. Con este objetivo, emprendimos hace ya 3 años el lanzamiento del programa Work for Progress, un programa basado en un modelo de plataforma de innovación abierta, mediante el cual logramos dejar atrás la financiación de proyectos aislados, aspirando a construir verdaderos ecosistemas de innovación en las regiones donde estamos presentes de India, Perú y Mozambique. Más allá de las nuevas tecnologías, la principal novedad de este programa es la incorporación de nuevas herramientas y metodologías, escucha e identificación de necesidades comunitarias, co-creación y prototipado de nuevas soluciones y exploración de instrumentos de escalado, gobernanza, nuevos sistemas de evaluación y estrategias de financiación. Con una inversión inicial de más de 7 millones de euros, Work for Progress impulsa redes de entidades locales, universidades y organizaciones no gubernamentales que trabajan de forma coordinada para la implementación de ideas de negocio. Hasta el momento se ha logrado promover la creación de más de 1.100 empresas inclusivas y beneficiado a más de 33.000 personas. El programa exige un compromiso en el tiempo que nos permita construir un sistema de relación duradera entre todos los socios. Uno de los aspectos clave para el éxito de Work for Progress es el de tratar de innovar en todas las etapas e iniciativas promovidas, adecuándolas a las necesidades de cada momento. Por ello, exploramos nuevos sistemas de financiación o nuevos modelos de solidaridad. En este sentido, el fomento de las alianzas público-privadas son fundamentales, como también lo es la responsabilidad social de las empresas y la búsqueda de nuevas herramientas de financiación que permitan lograr más y mejores resultados. La actual crisis de la COVID-19 no solo ha desembocado en una crisis sanitaria y humanitaria, sino que también ha supuesto y supondrá una grave crisis económica, especialmente en los países más vulnerables. Para ello, será necesario sumar fuerzas y seguir trabajando en alianzas para una nueva cooperación global más inclusiva. Como decía nuestro fundador, Francesc Moragas, hace más de 100 años, en La Caixa el compromiso con las personas es fundamental.
Las personas están en los corazones de cada uno de nosotros y el valorar, velar y potenciar la dimensión humana es y debe seguir siendo nuestra prioridad y la de nuestros socios. Espero que el seminario de hoy sea un grandísimo éxito y se alcancen en sus conclusiones nuevas estrategias innovadoras y modelos de financiación que podamos implementar entre todos para lograr mayores resultados en menos tiempo. Muchísimas gracias a todos y paso de nuevo la palabra a Elena Rodríguez, colaboradora de nuestro programa y moderadora de la sesión, que nos presentará a los ponentes e iniciará el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Cristina. Y pasamos a hablar un poco sobre estos modelos de financiación, ¿no? Y sin duda es siempre el tema que queremos sacar, y tenemos hoy ponentes de lujo realmente, que no solamente van a presentar y explicar nuevos modelos, sino la práctica y los casos que están aplicando. O sea, va a ser una sesión que va a llevar mucho a lo que está pasando y lo que va a pasar. Y para ello os animamos que vayáis haciendo preguntas. Tenéis el dispositivo de preguntas y respuestas abajo, para que esto pueda ser una conversación y no solamente un programa más que estamos viendo, ¿no? Entonces, por favor, estad interactivos y comentando con nosotros. Bueno, sin más, os presento a los ponentes del día de hoy. Tenemos a Jaime Atienza, que es líder de políticas de desarrollo y deuda global de Oxfam. Tenemos a Dominic Hofstetter, director de Climate Kick Capital and Investments. Tenemos a Mohamed Didi Ardiana, responsable de innovación en Indonesia en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y Marta de la Cuesta, investigadora principal del Grupo en Finanzas Sostenibles y Responsabilidad Social y profesora titular de Economía Aplicada de la UNED. Y finalmente Alejandro Álvarez, cofundador y socio del International Venture Philanthropy Center. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y por vuestra aportación, y con muchas ganas de aprender con vosotros. Y sin más, le paso la palabra a Jaime Atienza para que nos introduzca un poco a la situación, el panorama actual, y nos iniciemos este diálogo sobre las nuevas formas de financiación que existen para el desarrollo en estos momentos. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Elena. Muchísimas gracias a la Fundación La Caixa por la invitación, y es un placer poder estar aquí para hablar sobre las tendencias en la cooperación internacional y hacia dónde nos llevan los tiempos que estamos tratando de navegar. Voy a hacer una presentación de 5 minutos tocando 4 puntos. Primero, algunos elementos previos a la llegada de esta crisis. En segundo lugar, daré 3 datos de lo que la llegada de la crisis implica. Después señalaré una oportunidad y un riesgo en los nuevos instrumentos de financiación, en qué debemos fijarnos, cuál es la oportunidad y cuál es el riesgo. Y en cuarto lugar, dejaré unas ideas finales sobre dónde están las claves para acertar con estos instrumentos y con estas iniciativas. Empiezo entonces por el primer punto, y es cuáles son esos elementos previos a la crisis. Y citaré 3. Hay uno primero que tiene que ver con una crisis de desigualdad. Nuestro planeta vivió una crisis de desigualdad, una superconcentración de la riqueza, inclusive ciertos sectores económicos, como los sectores de las grandes tecnológicas, convirtiéndose en los nuevos gigantes con un poder y un impacto y una huella realmente abrumadora para los niveles en que nos encontramos, y todavía teniendo a sectores abundantes de población muy postergados. Es llamativo que en las respuestas a esta crisis hemos escuchado a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, a Kristalina Georgieva, hablar de la importancia de invertir, la importancia de tener recursos públicos y de que haya una respuesta expansiva, una respuesta diferente, alejada de las políticas de austeridad. Y hace un par de semanas, si no recuerdo mal, era Klaus Schwab, el chair del foro de Davos, el que editorializaba planteando que no podemos continuar en una crisis de desigualdad de estas dimensiones y necesitamos superar la etapa que él llamaba la etapa del neoliberalismo extremo. Ese es un primer elemento. Yo creo que hay 2 elementos más a mencionar. Uno tiene que ver con las finanzas. Vivimos y vivíamos en un periodo de abundancia de liquidez privada. ¿Por qué me voy a una cuestión tan aparentemente alejada de la cooperación?
porque ha sido muy importante en varios sentidos. La búsqueda de nuevos espacios de inversión y la ampliación de la búsqueda de inversiones de impacto. Esto se produce en un contexto de amplia liquidez y es un factor positivo, y en construcción también hay pocos sectores económicos o menos sectores económicos ofreciendo altos retornos, y esto supone una oportunidad para que lleguen nuevos recursos a los países en desarrollo. Ese es el segundo punto de contexto, y el tercero se refiere a la cooperación internacional en sí misma. La cooperación internacional vive una etapa en la que hay una diversificación de sus instrumentos, hay un fuerte tensionamiento, si lo miramos a escala global, por el modelo chino de cooperación internacional, un modelo con muy poquito componente de donación y un gran componente de crédito y de instrumentos mixtos, que está generando una huella muy importante en cómo otros actores abordan la cooperación internacional en este periodo. Durante mi tiempo en Estados Unidos se creaba allí la nueva Development Finance Corporation, la corporación para trabajar los instrumentos financieros, que pretendía ser una competencia de ese modelo. La Unión Europea está multiplicando sus instrumentos financieros también y lanza una iniciativa de gran escala en este nuevo marco financiero que está a punto de iniciarse, y tenemos algún instrumento verdaderamente nuevo en la escala que se le quiere dar, como los instrumentos de garantías. Las garantías, que es un instrumento posiblemente ideal para la conexión entre la contribución privada y la participación pública en las iniciativas de desarrollo, va a alcanzar una dimensión que no había tenido hasta ahora. No menciono el resto de instrumentos mixtos que quienes están en esta sesión conocen seguramente mejor que yo y de los que nos van a hablar, pero hay todo este grupo de instrumentos que están ampliándose. El segundo elemento, algunas cifras sobre la crisis, ¿no? Las conocéis bien: el aumento de la pobreza en más de 200 millones previsto entre 2020 y 2021, 115 millones de personas en pobreza extrema adicionales según el Banco Mundial. El aumento de personas que están pasando hambre será al final de este año de 270 millones de personas más de las que había el año pasado. Es un impacto muy directo de la crisis. Esta crisis no es como otras, que afecta al sector financiero, a determinadas geografías, afecta y llega al suelo, toca tierra en muchos países en desarrollo, en contextos muy precarios en los que todas y todos trabajamos y por los que nos preocupamos, y tiene muchas ramificaciones. Entonces, esta crisis, como digo, es profunda, llega hasta lo local e impacta sobre las personas que también son destinatarios de estos programas. Mi tercer punto, avanzando rápidos, es señalar una oportunidad y un riesgo. Creo que una oportunidad, y vamos a escuchar buenos ejemplos en esta sesión, es el uso de instrumentos financieros que utilizan diferentes modalidades y mecanismos en contextos de fragilidad, y la búsqueda de mecanismos que permitan la inclusión de mercados locales y el trabajo en la escala local, y su conexión con el exterior, su conexión con mercados mucho más amplios. Las inversiones económicas para esos sectores son una oportunidad especialmente relevante para estas nuevas modalidades de financiación. Pero junto a esta oportunidad quiero señalar también un riesgo, y el riesgo es que cuando entramos en instrumentos financieros, cuando nos movemos desde las donaciones hasta la financiación, y cuanta más dura sea esa financiación, más sucede así, es más difícil llegar a los contextos de pobreza extrema. He tenido conversaciones con algunas personas que están en esta sesión sobre precisamente cómo es de importante poder ofrecer exactamente lo que requiere cada contexto. Ofrecer financiación reembolsable cuando es necesario, inversión en capital en algunas iniciativas para hacer que crezcan, u otras modalidades. Ese evitar el riesgo de que esta inversión aleje de la pobreza extrema la cooperación es una de las cuestiones a tener en cuenta. Y termino con 4 ideas finales para casi empezar el diálogo, dado que yo he hecho un poco esta apertura un poco más genérica. La primera es decir que la clave en los nuevos instrumentos de la cooperación internacional, o en los instrumentos que ahora llamamos nuevos y combinan muchos instrumentos viejos, es medir bien los costes y los beneficios. ¿Qué aportan, ¿no?, estos nuevos instrumentos? ¿Qué beneficio va a traer? Puede parecer obvio, pero esta combinación de modalidades hace que sea especialmente importante. Un segundo elemento se conecta con algo que mencionaba en el contexto, la abundancia de liquidez. Tenemos una abundancia de liquidez, y en la respuesta a la crisis tenemos posibilidades de endeudamiento a tipos muy bajos, unas inyecciones masivas como no habíamos conocido. Conseguir que esos instrumentos
se trasladen y alcancen a los contextos de los países en desarrollo y de las zonas más excluidas es una prioridad desde mi punto de vista fundamental, porque es muy importante que estas oportunidades que tienen las economías más avanzadas, los países de ingresos altos, se trasladen también por diferentes vías, y podríamos hablar de esto, a los países y entornos más pobres. En tercer lugar, querría referirme a un asunto que va a ser importante en este periodo, y es al tratamiento flexible del endeudamiento. Es una cosa que ya se está tratando a nivel de los gobiernos y de los estados, y que yo he podido conocer de primera mano en diálogos, por ejemplo, con los gestores del Fondo de Promoción del Desarrollo de la Cooperación Española, que, sabiendo de las dificultades de organizaciones de base o de segundo piso en estos contextos financieros, empiezan a pensar cuáles son los periodos de gracia apropiados, cuáles son las fórmulas para financiar a más largo plazo operaciones existentes. Esa flexibilidad va a ser muy importante en este periodo de profunda crisis que tenemos en nuestras manos. Y termino reiterando un elemento que ya había mencionado, ¿no? Y es la importancia de que la combinación entre los elementos de donación, los elementos de cooperación técnica directa y los elementos de inversión y de instrumentos financieros reembolsables o más complejos, como las garantías, se produzcan en modos adecuados y de formas apropiadas para el tipo de operaciones que se tienen que realizar. Y creo que estos 4, costes y beneficios, aprovechar tipos de interés bajos para estos países, tratamiento flexible de la deuda y una combinación apropiada de los elementos de donación, de inversión y reembolsables, serían las claves para tener instrumentos que puedan ser exitosos. Y termino aquí, Elena, y ya seguimos en el diálogo. Muchas gracias, Jaime, y gracias por esa reflexión, ¿no? De que estamos en un momento que tenemos nuevos instrumentos de financiación, a la vez de que tenemos un entorno cada momento cambiante. Entonces es muy difícil, ¿no? Crear un instrumento sabiendo la posible consecuencia del mismo y cómo se coordina esto. Y realmente, más allá de cómo es este nuevo método de financiación, es entender un poco cuál es el cambio sistémico que queremos hacer con él y cuánto tiempo tenemos que estar invertidos para poder entender si ha tenido efecto o no la inversión que hemos hecho, ¿no? Y creo que en esa línea nos va a hablar ahora Dominic, que él habla y conoce muy bien todo lo que es la inversión sistémica, y va a hablar sobre un instrumento que han realizado y que han puesto en práctica. Gracias, Dominic. Thank you, Elena. So hello, everyone. I'm Dominic Hofstede. I work for Climate Kick, which is the European Union's climate innovation initiative. I come at this topic from the perspective for the direction of our mission at Climate Kick, which is systems transformation through innovation. And when I started out building this nascent investment practice at Climate Kick, the first question really was, if climate change and other wicked societal problems are complex systemic challenges, and if money is an important lever of change in how these systems behave, what does it actually mean for the way we deploy investment capital in the places where we live, work, and play? In cities, in transportation systems, in the built environment, in coastal zones, etc. And as has been said earlier throughout this webinar already, the context in which this work happens is dynamic, it's constantly changing, and crucially, it being complex means that you can't actually say, if we do A, B will happen. So these are non-deterministic systems, and we need to have investment approaches that are able to engage what scientists call emergence of these systems. Now, obviously at the beginning, we paid a lot of attention to what's happening within this broader sustainable finance ecosystem, but we very quickly realized that actually, in order to answer some of these questions, you need to go back to square number one and ask the fundamental questions about what's your intent, and what are the paradigms and the mindsets that you bring to this intent. And so what we have come up with over the course of an 18-month process with our community is not so much a specific instrument, but a whole new investment logic that is a coherent collection of mindsets and paradigms
but also methods and tools, and ultimately instruments, but actually coherent in that there's a theory of change that articulates why this type of systemic investing is more likely to bring about social and environmental sustainability, and how it could work as a hypothesis. Now, we call it transformation capital. In its essence, it's the marriage of systems thinking and finance practice. That's really the essence of it. What we have developed is just one way in which that marriage could come about. What we aim to do is build a bridge between what the science tells us we need to do, in other words, what the IPCC calls the need to transform the systems in a rapid and unprecedented manner, and what the world community has agreed to in the Paris Agreement, particularly in Article 2.1c, around making the financial flows consistent with those goals of the Paris Agreement. There's some very interesting observations there, including the fact that all of these goals are actually specified at the level of systems and not at the level of individual projects or instruments, but that the sustainable finance effort is mostly down here at that level of individual interventions and not at the levels of the system. But we're also looking to connect the most ambitious parts of society, investors, or what we call challenge owners, which are often governments, and innovators in this space, and by doing that contribute to the evolution of capitalism that has become a much more urgent call in the context of the COVID crisis. So there is a white paper out there that you could consult, that I'll show you the link to, but and it goes into more detail of what exactly such an investment logic could look like, and what the different elements are, and how it's different from traditional finance approaches. I'm just going to pick two core concepts there. One concept is called strategic investment portfolios. The purpose here is to construct portfolios of assets, of investments that have synergistic effect with respect to a particular intent, or in other words, with respect to a particular change initiative or change strategy. So instead of doing a project here and the project there and the project over here, the point really is to do it in a concerted way across different asset classes. And then there are various ways in which these portfolios could be structured. More importantly, however, is this notion that Her Royal Highness made at the beginning about being able to act on different elements within the system. So these investments shouldn't take place in isolation. They should be nested within a broader systems intervention approach, where other organizations act upon other non-investable levers of change, such as technology markets, education, citizen engagement, but also social innovation around norms and behaviors and narratives, etc. So those are two of the hallmarks of transformation capital, which are our expression of systemic investment logic. And if you'd like to know more, again, there's a white paper that you can consult. Just before I close, where is this relevant? It's relevant in any place where there is an ambitious change agenda with respect to sustainability and an investment need. And so here's some examples that we're exploring. We have a collaboration with the federal government in Slovenia around a whole of economy transformation to circular economy. We're in conversations with about a dozen cities in Europe, including Vienna, Madrid, Edinburgh, Leuven, Malmö, about decarbonizing cities and making them more resilient. Again, and there is huge investment need there. We're in conversation with the UNDP about two programs in their portfolio, one around waste management in Da Nang, Vietnam, and a program that the UNDP is spearheading around the Aral Sea region around economic revitalization. So these are just four of many contexts in which this investment logic could apply. And finally, again, the link to the white paper. So with that, I'll hand it over to Elena.
Muchas gracias, Dominic, por esta aportación más sistémica, ¿no? Y de poder entender cómo se van moviendo no solamente los instrumentos financieros, sino también las narrativas, que de hecho es uno de los componentes más importantes del programa de Work for Progress en torno a los resultados que se buscan del programa. Y ahora, a continuación, tenemos a Didi Ardiana, que es del PNUD, y nos estará contando más específicamente qué está haciendo Indonesia, ¿no? Y el gobierno en esta participación sistémica con ejemplos concretos de cómo lo que estaba comentando Dominic realmente se está llevando ya a cabo en ese contexto. Muchas gracias, Didi. Yeah, thank you, Elena. Good morning, good afternoon, good evening, participant wherever you are, and distinguished panelists. Greetings from Jakarta. My name is Didi Hardiana from the Innovative Financing Lab. Thank you for having me in this interesting event. I hope you can hear me well. So the Innovative Financing Lab in Indonesia is a new dynamic country platform for the SDGs, the Sustainable Development Goals. And we operate as a collaborative space with interested stakeholders to engage and develop solutions for financing the SDGs. We map and analyze financing gaps and opportunities and co-designs and test new financing solutions at scale, from assisting the government of Indonesia in issuing a large-scale green bond to supporting communities and SMEs with blended finance. I will try to share my screen first. Wait a second. Yeah, I hope you can see my screen. Okay, so as I said that we are supporting the government in achieving the SDGs in Indonesia, and perhaps most of you already knows about these numbers. So there are already studies globally about how to achieve the SDGs by 2030. And in Indonesia, we also have developed a study that the government considered that to achieve the SDGs by the 2030 will require around 1.5 trillion US dollar. And sorry, Didi, we don't see your screen actually. Oh, really? Yeah. Did you do share screen in the bottom? Yes. Hold on. Okay. Can you see my screen now? Yes. Let's start. Yes. Now we can. Thank you. Okay. Thank you, Helena, for the note. Yeah. So as I said, so we know that the Sustainable Development Goals by 2030 will require quite a number of amounts, and to achieve that, of course, government alone cannot do it alone. We need to have a collaborative from other parties, including private sector, philanthropic, and also from social finance. And there is a study in Indonesia said that in 2019 said that Indonesia will require around 1.5 trillion US dollar to achieve the target by 2030. So that's why for UNDP, as we are partner of the government in implementing the SDGs, we are establishing the Innovative Financing Lab. As I said that we are working in different scale, and we are for this event, I will try to present two instruments that we have developed together with our partners and also with the private sector. So they are we can consider them as a blended finance, and it is divided into commercial blended finance and conventional blended finance. So I will start with this one. So the name of the instrument is Indonesia Impact Fund. So this is like the first private investment fund trying to investing into early stage startups that support or contribute to the Sustainable Development Goals. So this instrument will blend funds from development finance institutions, from state-owned enterprise, family offices, foundations,
to invest in SMEs with an acceptable of potentially lower overall returns that might be provided by commercial investors. You can see on the left on the table is about the fund structure. This fund, this impact fund, already launched this year, but due to the COVID pandemic, the fund collection or the fundraising is still ongoing. So we are hoping that by 2021, when the economic is getting back, hopefully to normal, we can get some investment, and it can have like a first close maybe in the Q2 of 2021. So you can see on the right side about the scheme of the instrument. UNDP as development partners, we provide mostly technical assistance in ensuring how that the impact of the fund really targeting into the SDGs, and we also provide support on the assistance to the portfolio companies, as well as also provide future pipeline opportunities to the fund. And we already have like the fund manager run by a venture capital in Indonesia. And for this period, we are expecting to get like impact investees that contributing to at least 5 SDG goals. SDG 1 on no poverty, SDG 3 on good health, and quality educations, gender equality, and sustainable cities. Several portfolio companies, including P2P lending platform that focusing on women-led enterprises, e-learning platform that targeting children's, school children's, and then also like telemedicine services. The second example is maybe a bit complicated, but this is about leveraging religious and private finance. In this case, maybe I will give an example of Islamic finance, because like Indonesia is the most populous Muslim country in the world. But of course, like maybe in the other countries in Europe, this can be changed also like to Catholic finance, Christian finance, and so on. We consider that Islamic finance is an important component of domestic private financing. And Islamic finance can become a vital innovative financing modality to fill the SDG funding gap. We can see that religious finance have a core principle that are linked with the SDGs, because like they are trying to like to eradicate poverty, to bring more equality among the people, and so on. And we see that the assets of the Islamic finance globally is quite big, quite huge potential, around 3.8 trillion by 2022. So I will explain a little bit about the scheme. So UNDP like providing or establishing like a small grant financing facility where we receive the Islamic finance through several Islamic finance scheme, for example, zakat or alms giving or wakaf or endowment fund, and then we combine that with a private sector fund through CSR. And then what's also making it innovative, like we are partnering with asset management company where they are producing a Sharia mutual fund where the investment return of the fund also put into the pot of the facility and combined with the other sources, including from UNDP donor fund. And then UNDP implement the project, provide also TA, and then we also like for project development, feasibility studies, and then also provided how that the target market or the beneficiaries of the project can also be get their livelihood increase. And then we bring a micro fintech support so that people can also get some capital for them to improve, maybe to grow their business, or maybe to for a farmer. Simple example from from this one. So we had one successful story in 2018 where we are combining the Islamic Finance Fund and the CSR and also in the UNDP donor fund in the total amount of around $1 million US.
to develop or to establish 5 micro hydropower plants in remote areas and providing directly benefit for over 5,000 people in the remote areas in Jambi province, one area in Indonesia, and giving them access to electricity and also bolster their rural livelihoods and increase the economic activities of the communities. We are currently continuing the second phase of this program for local economic development activities in 3 areas in Indonesia. So these 2 examples of blended finance from a commercial point of view and then also from concessional point of view, I think something that's we can say innovative, and we hope that this can be replicated in other countries. I think I will stop my presentation here. Hope this is useful for everyone and happy to discuss further. Thank you so much. Over to you, Elena. Muchas gracias, Didi. La verdad que esta unión de grupos de interés con valores compartidos, ¿no? Y que una organización como el EBNUD se coloque como agregador de estos valores y dirección de los fondos a través de métodos de financiación innovadores es muy interesante y la verdad algo definitivamente replicable en otros contextos. Y ahora continuamos con Marta de la Cuesta, que nos estará comentando más sobre instrumentos y ejemplos prácticos que han surgido en el ecosistema. Muchas gracias, Marta. Pues gracias, Elena, y gracias a Caixa por la invitación y por la mesa, que está siendo bastante interesante, y yo creo que todos estamos un poco en la misma dirección. En mi caso, yo lo que quería, voy a compartir pantalla también de nuevo, quería es dar la visión que tiene lo que se entiende por inversión de impacto o los inversores con propósito. Vamos a ver si soy capaz de ponerlo en modo... ¿Se ve bien? ¿Elena? Sí. Bueno, no, quería dar se ve modo presentación. Vale. Modo presentación... ¿se me ve a mí o se ven? Bueno, voy a seguir, si no lo vamos, sí, para no consumir mucho tiempo. Lo que quería era dar la visión desde la iniciativa privada. Antes ha comentado Jaime que estamos en un momento con mucha liquidez, con muchos fondos y con mucho interés por diversificar la inversión, ¿no? Para garantizar una rentabilidad y un retorno a la liquidez pues lo más económicamente sensato, pero también con alto impacto social. Entonces quería daros la visión de lo que se está moviendo desde hace ya bastantes años en lo que se llama inversión de impacto, inversión con propósito o los inversores pacientes. Algo ya se ha ido comentando en la sesión y lo que quería es primero aclarar bien de lo que estamos hablando y luego poner un par de ejemplos. En cuanto a los inversores de impacto, o las inversiones de impacto, lo que hay que dejar claro es que en su estrategia, en su misión está intencionalmente generar ese impacto social o medioambiental. Y a diferencia de otros instrumentos financieros, parte del retorno del inversor puede estar ligado al éxito social o en términos de desarrollo ODS del proyecto a financiar o de la empresa a financiar. Eso exige medir hasta donde se pueda, con las dificultades que esto conlleva, ese impacto, esos outcomes, no los indicadores, sino el impacto que tiene en términos de los beneficiarios, de mejora a la salud, mejora en la educación, mejora en las condiciones de vida, en el saneamiento, etc. ¿Y quiénes son los que están moviéndose en este terreno? Pues, por un lado, inversores que están dispuestos a invertir a largo plazo y a un tipo de interés incluso por debajo del mercado, eso que llamamos inversores pacientes, y que invierten en las fases tempranas de los proyectos donde nadie, salvo que sea de carácter público, está dispuesto a invertir, ¿no? Además, en proyectos que están en regiones más vulnerables, ya sea en países en desarrollo, en países como los europeos, donde hay zonas geográficas más deprimidas, o hacia emprendedores que quieren arrancar proyectos con esta filosofía. ¿Quiénes son? Pues fundamentalmente las fundaciones patrimoniales,
instituciones públicas de ayuda al desarrollo, organizaciones familiares, las Family Office, compañías de seguro, fundaciones corporativas, como puede ser el caso de Caixa, u otras. Y también particulares, a través de algunas otras iniciativas como las plataformas de crowd equity social. Otros no están dispuestos a perder rentabilidad y buscan rendimientos en línea con el mercado. Y me gustaría un poco explicaros dentro de estas líneas 2 ejemplos, si me da tiempo al segundo. El primero tiene que ver con una iniciativa en la que he participado, llevo tiempo participando, un par de años, que es un fondo de una fundación filantrópica de ayuda al desarrollo, que es ANESBAT en España, una fundación que lleva más de 50 años trabajando en ayuda al desarrollo y que en el año 2016 inicia una andadura que es dedicar parte de su patrimonio, o el patrimonio que tiene, que es elevado, a invertirlo con criterios de inversión de impacto. Estamos hablando de unos 50 millones de euros, que en los mercados internacionales no es mucho dinero, pero para una fundación filantrópica como es una ONG en España, pues yo creo que tiene una dimensión importante. Y lo que intenta hacer ANESBAT es un fondo de impacto social, o sea, es un fondo de fondos. Con ese patrimonio que tiene en cartera, lo que intenta es dirigirlo hacia aquellas empresas que mejor comportamientos tienen en términos de sostenibilidad ambiental, de buen gobierno y social, pero también hacia proyectos con mucho más impacto en términos de ODS. Esa parte no es fácil, para eso necesita pues detectar quiénes están, qué otras gestoras de activo hay en el mercado gestionando este tipo de productos, estos vehículos, y exigirles información detallada sobre la cartera, hacia dónde va ese dinero y conocer en términos de impacto, en términos de métrica, qué es lo que están haciendo, ¿no? Este tipo de instrumentos, como les decía antes, buscan una rentabilidad igual o superior al mercado. ¿Por qué? Porque lo que intenta esta fundación es preservar su patrimonio. Preservar ese patrimonio para mantener con la rentabilidad que genera ese patrimonio el coste de mantenimiento de la fundación, de la ONG, y de esa manera liberar todos los recursos que capta de los donantes hacia proyectos de desarrollo. Es una ONG que trabaja en salud, en enfermedades tropicales desatendidas y en unas regiones de África. Bien, pues ¿qué es lo que hace? Ya decía, ha hecho esa inversión en los últimos 4 años de esos 50 millones de euros, donde al inicio era difícil explorar qué oportunidades había de inversión de impacto, pero que ha ido creciendo hasta situarse lo que llamamos inversión de calidad o de impacto en torno al 50% de la cartera. No ha sido fácil, ¿no? Porque hablar en teoría es sencillo, pero lo más sencillo es invertir en los mejores de la clase, en las empresas que están en estos índices de sostenibilidad, pero buscar fondos de capital riesgo, private equity, instrumentos temáticos, fondos temáticos en microfinanzas, en educación, en tecnologías para la sanidad, no es fácil porque no hay mucha oferta. Operan con ayuda de un asesor profesional, que es el que nos da apoyo en los comités de seguimiento, y además tiene conocimiento de la oferta que hay a nivel internacional. El siguiente paso que han hecho en el último año, y sobre todo yo quería que vierais en la web, lo podéis ver, tenéis ahí la dirección de impacto social g.com, que es la web donde han subido el informe, donde van midiendo el impacto que tienen estos fondos en los que invierte y a grosso modo qué impacto tiene en términos de en África, que es el área geográfica donde está especializada esta ONG, y en España, porque también invierte en fondos de impacto en España dirigidos a temas más de emprendimiento social. Lo que quería también que vierais es, y podéis verlo en la web, es el esfuerzo que se ha hecho en determinar esas métricas, ¿no? Qué resultados de cada uno de los fondos y el esfuerzo de transparencia también de cada uno de los fondos en los que invierte este patrimonio está teniendo en términos de clientes alcanzados, si estamos hablando de microfinanzas, por ejemplo, en fondos de microfinanzas, o de mujeres o clientes agricultores, mujeres, hombres que están saliendo de una situación de vulnerabilidad gracias a
una cooperativa agraria o en términos de educación. Estos son algunos de los ejemplos de los fondos en los que invierte. Me gustaría también que pudierais verlo. Y por último, me gustaría también comentaros otro producto que se ha desarrollado el último año y que además ha contado con la colaboración de CaixaBank en su distribución a lo que es banca privada, que es un fondo mixto, un fondo de estos de Blended Finance, el fondo Impacto Uruma, que es uno de los instrumentos, por ejemplo, en los que puede invertir el patrimonio de ANSBAD, ¿no? Es un fondo que, como antes se ponían en el ejemplo anterior, busca la colaboración público-privada de inversores que están dispuestos a diversificar su cartera y a invertir con impacto. Estamos hablando de inversores de renta media alta porque es banca privada y con una proyección a un largo plazo, ¿no? En torno a unos 90 millones de euros se esperaba recaudar y con una tasa, como veis, esperada anual de un 8%, con los tiempos que corren es bastante elevada y atractiva para ese capital que hay, esa liquidez que hay en los mercados, pero con la garantía de bueno, unas primeras pérdidas que se asumen por parte de fondos europeos y con una colaboración también de la Agencia Española de Cooperación Internacional de un torno a 20 millones de euros, que es esa deuda concesional en la que está dispuesta a renunciar a más de rentabilidad a partir del 2,75 en favor de los inversores privados o de la gestora. Este tipo de instrumentos, en este caso, lo que pretende este fondo es redirigir dinero, ahorro público-privado hacia instituciones microfinancieras que están en las zonas rurales en 3 áreas geográficas: América Latina, Caribe, África subsahariana y Asia. Y también a no solo instituciones microfinancieras, sino a pequeñas cooperativas. Con esto ponemos otro ejemplo de cómo se puede imbricar a la iniciativa privada en proyectos de desarrollo con impacto social. Aquí me quedo, Elena, para no consumir mucho más tiempo y agradecer de nuevo la participación. Muchas gracias, Marta, por estos 2 ejemplos que ya están en marcha. Yo creo que esto es lo interesante, ¿no? de esta sesión, que podemos profundizar un poco en lo que está ya pasando en estos momentos y no solamente orientar hacia el futuro. Y ahora tenemos a Alex, que también nos va a hablar un poco sobre el Venture Philanthropy. De hecho, esto va tan rápido que yo no me sé la traducción directa en castellano de esta palabra y lo comentábamos antes, ¿no? De que estamos hablando de finanzas mixtas de tantos niveles que hay que entender un poco por dónde qué nombres les ponemos en diferentes idiomas también. Así que Alex, adelante y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias a la Fundación La Caixa, doña Cristina, por invitarme a participar en esta conversación sobre un tema tan importante para la consecución del impacto. Voy a compartir también mi pantalla con algunas hojas que revisaré de manera muy rápida. No entraré en mucho detalle, pero podemos compartirla a posteriori. Quiero simplemente comprobar, ¿se ve bien la carátula, Elena? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, para empezar, yo tampoco tengo una buena traducción al término Venture Philanthropy. Ya hablaríamos de quizás capital filantrópico de riesgo, pero no lo sabemos traducir bien al español, ¿no? Desde el International Venture Philanthropy Center, nosotros lo que hacemos es promover la práctica de Venture Philanthropy, y a mí me gusta más como término la inversión que prioriza el impacto, ¿no? Utilizando un término de nuestra Asociación Europea, la EVPA-EFPA, Investing for Impact, ¿no? Son el despliegue de capitales que ante todo prioriza la consecución del impacto. Pueden ser capitales filantrópicos o no filantrópicos, pero lo que buscan es el impacto, ¿no? Y lo que define el Venture Philanthropy, la inversión por impacto o para impacto, son 3 elementos: financiación a medida. Cada situación requiere una solución o una serie de instrumentos específica, no hay una solución única. Apoyo, mucho énfasis en el apoyo no financiero. Muy a menudo el apoyo financiero es más importante que el dinero mismo. Y luego mucho énfasis en la medición y la gestión del impacto, ¿no? Esto viene del mundo de la
la inversión privada y se transportan algunas herramientas al sector social para conseguir un mayor impacto. La siguiente hoja, que es un poco compleja, dejaré simplemente un par de mensajes. Nosotros abogamos porque es necesaria una colaboración con todos los actores del ecosistema si queremos conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Las cajitas que ven ahí reflejan organizaciones según su relación con el impacto y con el beneficio. A la izquierda están las ONGs, es todo enfocado, priorizado en el impacto. A la derecha son las empresas tradicionales, enfocadas en la consecución del beneficio retorno al accionista. Obviamente el mundo no es tan sencillo y hay una gama de actores entre medias. En el lado izquierdo, las empresas de propósito social, cada vez más con modelos potencialmente o plenamente sostenibles. Igualmente, por el lado derecho, cada vez hay más empresas gestionadas y que se fijan en criterios ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, o empresas enfocadas en generar impacto, ¿no? Nosotros lo que decimos es, hay que trabajar, todo este ecosistema conjuntamente tiene que trabajar. Es un mito pensar que las ONGs están desfasadas y que todo se puede hacer a través del mundo de la inversión. Hay problemas que no tienen modelo de negocio, problemas sociales serios y que requieren ONGs y donaciones y ese tipo de soluciones. Al igual, es poco realista pensar que se van a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible sin la acción comprometida de las empresas. Y lo mismo ocurre con las herramientas, ¿no? Arriba, encima de las cajitas, ven determinados términos. Hay lugar para todo, ¿no? La inversión responsable, la inversión de impacto que está en la intersección entre el beneficio y el impacto. Marta lo ha explicado muy bien. Y Venture Philanthropy, inversión por impacto, que es donde nosotros nos centramos. Nos centramos en la parte izquierda de este gráfico, de este ecosistema, porque pensamos que ahí es donde hay una mayor necesidad de capital para conseguir el impacto, ¿no? El otro mensaje es, y esta gráfica también parece compleja, pero es muy sencilla de entender, es ¿por qué es esto tan importante? Es que hace falta distintos tipos de capital a lo largo del ciclo de vida de las empresas sociales, si hablamos de empresas sociales, ¿no? Esto es cierto en el mundo comercial, es aún más cierto en el mundo de las empresas sociales. En las fases tempranas necesitan donaciones para hasta probar sus modelos. Más adelante, según lleguen a madurez y puedan demostrar sus modelos, podrán ser susceptibles de inversión una vez que puedan retornar deuda, préstamos, equity, etcétera, ¿no? El problema que vemos, y esto lo vemos en todo el mundo, es que hay un gap normalmente insalvable, muy a menudo insalvable, entre los gastos y los ingresos en las épocas tempranas, ¿no? Y ese valle de la muerte, el Valley of Death, que no es exclusivo de las empresas sociales, pero es especialmente acusado en las empresas sociales, requiere que haya actores, y voy a la siguiente página, que estén dispuestos a asumir mayores riesgos, menores retornos o ningún retorno, ¿no? Actores como, lo decía Marta, como Anesmat, ¿no? Y ese es donde nosotros estamos intentando movilizar al ecosistema, ¿no? Es ese capital riesgo filantrópico de impacto. Y esto, por cierto, no es nada nuevo en el sector comercial, ¿no? También el sector comercial muy a menudo es subsidiado en las fases iniciales, necesita ayuda y ahora está de rabiosa actualidad las farmacéuticas, las empresas farmacéuticas Moderna y BioNTech en la carrera por conseguir las vacunas contra el COVID. Ustedes sabrán que estas han recibido importantes contribuciones filantrópicas, entre otros de Gates, pero también de otros, ¿no? Y luego otras inyecciones. Es decir, esto es bastante común. La investigación y el desarrollo en el mundo del farma y en otros requiere subsidios. ¿Cómo no va a ser cierto eso en el mundo social, donde los emprendedores, yo diría que casi de manera heroica, trabajan con los problemas más complejos en las zonas más remotas y con muy poca ayuda, ¿no? Entonces, vemos que incluso en el sector social, por ejemplo, Grameen Bank, el sector de las microfinanzas, que obtuvo tanto reconocimiento, necesitó muchos subsidios hasta conseguir probar sus modelos y escalarse, ¿no? Con lo cual, es muy importante este tipo de capital muy paciente, muy dispuesto a riesgo o a ningún retorno o algún retorno, ¿no? Yo siempre digo que la inversión de impacto necesita la filantropía y viceversa, ¿no? Aquí hay un par de ejemplos, no nos va a dar tiempo a hablar de ello. Son ejemplos de pequeña escala, parecidos a los ejemplos de blending que hemos hablado anteriormente en esta ponencia, pero que reflejan cómo actores filantrópicos o inversores sociales pueden ayudar a escalar soluciones sostenibles mediante financiaciones combinadas, ¿no? Estos son Shell Foundation y CoCapital, son ambos socios nuestros de nuestras redes
uno en India y otro en México, que apoyaron empresas sociales que tenían soluciones para generar energías limpias y sostenibles a partir de desechos orgánicos, ¿no? Y generando, pues, o bien energía, biogases o biofuels, ya no sé hablar bien español, o también fertilizantes biológicos. Y lo hicieron de manera distinta, pero con combinaciones de capital filantrópico inicialmente para demostrar los modelos, es capacitar a las organizaciones, llevarles a una escala, mucho apoyo no financiero en sus planes estratégicos operativos y mucho apoyo en la atracción de inversores, ¿no? Y fueron muy exitosos en escalarlas y tener un impacto en muchos pequeños agricultores que tienen acceso a energías limpias, baratas, a mejor sustento, por así decirlo, ¿no? Estos son dos ejemplos similares de distintos continentes cercanos a nosotros que ilustran un poco este punto. Esto, al igual que los ejemplos que hemos visto anteriormente, de blended finance, esto es como el blended financing privado, que es complementario al público, todo es necesario, ¿no? Requiere además mucho énfasis en el desarrollo de ecosistemas. Nosotros decimos, la financiación está bien, pero es que la financiación sola no es la solución, ¿no? Hay que invertir en incubación y aceleración, ¿no? Y por eso destaco aquí que es muy notable que la Caixa con el programa Work for Progress incluyan énfasis tanto en pilotaje, en incubación, aceleración de las empresas, porque solo con el dinero no se conseguirá su éxito, ¿no? Y menciono ahí otras inversores sociales que también, a la vez que apoyan a emprendedores, apoyan el desarrollo de ecosistemas de incubación y aceleración. Igualmente, hacen falta intermediarios financieros que estructuren paquetes financieros para las empresas sociales. Eso es muy común en el sector comercial, pero otra vez los emprendedores sociales están solos, trabajan solos contra todos los elementos. Hay pocos que les ayudan. Aquí menciono FASE, una agencia alemana muy eficaz en este ámbito y necesitamos más como ellos, ¿no? También hay algunos en España que trabajan en este ámbito. Y obviamente los marcos regulatorios que facilitan inversión de impacto, la inversión social, que reconozcan la figura del emprendedor social, ¿no? Aquí destaco la labor del GSG y del Sistema B. Concluyo diciendo que no solo los ecosistemas de los emprendedores sociales necesitan apoyo, sino también los inversores sociales. Y ahí es donde trabajamos nosotros. Es muy importante, hay mucho capital con compromiso genuino de impacto. Hay muchas fundaciones, programas corporativos, family offices, pero que necesitan ayuda para maximizar su impacto, ¿no? Es muy importante trabajar en red y nosotros nos dedicamos a construir estas redes, las que ven ahí en la imagen, para conectar a los actores, capacitarles cómo medir impacto, cómo utilizar estas herramientas, intercambiar las mejores prácticas entre las regiones, estimular innovación, nuevos modelos y facilitar alianzas y coinversiones. Lo voy a dejar aquí, tenía otros ejemplos más, pero creo que como estamos bastante mal de tiempo, paro ahora mismo y si quieres profundizamos más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. La verdad que sí que la metáfora, ¿no?, de la farmacéutica, ¿no? La pregunta es quién está pagando la patente que funciona en ese mundo para innovar en esos laboratorios, ¿no? Y creo que todos los ejemplos que hemos visto son diferentes formatos de compensar esa patente, porque una vez que los emprendedores sociales tienen un producto que se puede distribuir y genera dinero, ya tenemos un sistema que funciona, que puede financiar esto, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién financia esos 8 años, 7 años, 6 años donde está el emprendedor, los diferentes sistemas, intentando buscar soluciones a problemas complejos en esos momentos, ¿no? Y muchas veces va a carga del emprendedor o ayuda filantrópica, ¿no? También en este caso, lo que hemos estado comentando. Así que muchas gracias por esa contribución. Yo quería recordar a todos que ya es el momento de ir haciendo preguntas, así que tenéis disponibles ahí para que vayáis poniendo preguntas. Si veis una pregunta que alguien ya ha puesto y os encanta, podéis votarla para que no se repitan las preguntas, sino más bien podamos contestar aquellas que tengan más votos, digamos, de esa manera. Y también recordad que va a estar colgada esta presentación con un documento de conclusiones en la web de Work for Progress, donde podréis encontrar esto y muchas más aportaciones que se han ido recogiendo a lo largo del programa sobre todo lo que se ha ido desarrollando. Así que id poniendo vuestras preguntas, pero yo para comenzar ya la ronda de preguntas quería hacer una pregunta un poco así controversial,
porque estoy viendo todos estos diferentes instrumentos financieros complejos y me pregunto, ¿la crisis del 2008 fue un resultado también de instrumentos de mucha complejidad que pocas personas entendían exactamente qué es lo que conllevaban dentro de ellos? Y entonces, en ese sentido, quería dirigirte esa pregunta a ti, Jaime. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estos instrumentos que estamos creando no resulten ser algo que sea, ¿no? O algo que al final termine siendo tan complejo que pueda llegar a más endeudamiento o no llegar al objetivo que estamos buscando con ellos mismos, ¿no? Que fue un poco lo que me recordaba de la crisis de 2008 por hablar de esto. Muchas gracias, Elena. ¿Qué pregunta más difícil la que me haces? Porque yo creo que a través de las intervenciones de mis colegas en la presentación de hoy queda claro que hay un mundo de oportunidades y un mundo de posibilidades de combinar adecuadamente donación y diferentes instrumentos y tal y como planteaba Alejandro en la última presentación, esas fases tan importantes para poder llegar al éxito. Lo cierto es, yo lo trataba de en mi primera intervención, es que hay algunos riesgos y el riesgo es cuando ese valle de la muerte que definía Alex, cuando hay algunas inversiones que se llevan adelante que no dan frutos o que necesitan más tiempo para madurar o que fracasan. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y ahí es donde todas estas iniciativas tienen que tener sistemas de respuesta cuando estamos trabajando con colectivos en situaciones especialmente vulnerables. Ahí es donde tiene que existir una red por parte de los sistemas públicos y de los sistemas de los espacios de cooperación y donde no pueden quedar únicamente en espacios autorregulados. Es difícil establecer cuál tiene que ser si ha de haber un patrón universal. Yo creo que la inversión de impacto está avanzando, está creciendo y bueno, como todo sector que emerge y que está desarrollándose aceleradamente, tiene muchos éxitos y luego también tiene algunas preguntas sin respuesta todavía. Y el conseguir establecer estándares adecuados, el conseguir establecer buenos análisis y especialmente el conseguir mecanismos de protección, no para los inversores solamente, sino para los destinatarios, es algo que es fundamental. Y creo que en esto no hay una respuesta estándar para dar, pero desde luego en las prácticas, en algunas de las que estamos viendo, seguro que ya hay algunas ideas para ponerlas en marcha. Desde luego, es parte de la tarea de las organizaciones, como se ha señalado, el poder ser parte de iniciativas de esta naturaleza, también señalar cuando haya iniciativas de esta naturaleza que puedan poner en riesgo a ciertas comunidades, porque cuando el contexto es un contexto de alta vulnerabilidad, la oportunidad es muy grande, pero a veces la posibilidad del fracaso puede dejar en una situación realmente complicada. Y esa es una de las cuestiones, bueno, que creo que forman parte del campo de los riesgos, ¿no? Es difícil, digamos, buscar una solución sistémica. Posiblemente tengan que arbitrarse caso por caso y seguramente quienes estén manos a la obra en programas de la magnitud de los que hemos conocido tienen algunas experiencias concretas que aportar para responder a esto. Gracias, Jaime. Sí, bueno, quería hacer una pregunta controversial para abrir el debate, para que también las personas se atrevan a preguntar, porque parte de lo que queremos es ver cómo podemos llevar esto a la práctica y no solamente que quede en una fase teórica y sobre todo las personas que nos están escuchando, ¿no? Entonces, cómo podemos también estar de un lado, digamos, preventivo de lo que hemos aprendido en estos últimos años, que parece ahora que ha sido hace miles de años, ¿no? La crisis de 2008-2009, pero de la cual todavía tenemos consecuencias y de la cual el sector financiero, pues a veces tengo dudas cuánto hemos aprendido realmente de eso de forma práctica en el sector privado. Y en ese sentido, tenía otra pregunta para Marta, que es, bueno, este sector privado, ¿no? Que se está involucrando más y más, como lo comentaste tú en tu presentación, ¿no? ¿Qué incentivos necesita para involucrarse más y cómo crees que va a hacer ese puente hacia la financiación del desarrollo? ¿En qué 2 o 3 cosas crees que se quedará esa aportación de la privada, digamos? Sí, gracias, Elena. Bueno, yo creo que antes también lo mencionaba Dominique. En el caso de Europa está habiendo una apuesta importante por todo esto de las finanzas sostenibles, ¿no? de apoyar la canalización de recursos hacia proyectos que tengan especialmente impacto en términos ambientales, de más ecoeficiencia, menos impacto ambiental, menos emisiones y esa transición. Él ponía algunos ejemplos.
La parte social es la más compleja. También está habiendo iniciativas privadas de emisiones de entidades financieras, la propia Caixa y otras, de los llamados bonos temáticos, bonos sostenibles, bonos de todo tipo, verdes, etcétera, ¿no? Es decir, está habiendo una oferta excesiva, diríamos, pero para bien, en este sentido, pero, perdón, al revés, está habiendo una demanda mayor que una oferta. Entonces, el peligro, porque ahí cada vez se les requiere a los inversores, a los financiadores, que vayan redirigiendo su dinero hacia ese tipo de proyectos. Entonces, el peligro podría estar en que, bueno, pues al final, como hay poca oferta, yo antes hacía mención a la experiencia nuestra en el fondo de ANESBAT, que no es fácil encontrar buenos productos, que tengas el seguimiento adecuado de dónde se está canalizando, a qué tipo de empresas, en el caso de ANESBAT, con especial interés en África, que son territorios donde no llegan los grandes fondos, ¿no? Con esa dificultad y con la dificultad añadida de medir que todo esto conlleva. Entonces, yo creo que está bien que haya ese interés, es el momento. Existe ese riesgo también de que al final todo sea verde, todo sea social, todo sea de impacto, y donde yo creo que está la clave es a la hora de elegir, es elegir buenos compañeros de viaje, ¿no? Elegir gestores o gestoras, asesores, que no los hay. Antes mencionaba Alex que es fundamental que haya ese tipo de intermediarios entre el inversor que quiere y las necesidades, los que necesitan el dinero. Hay instituciones públicas o bancos de desarrollo que ya vienen haciendo ese trabajo, pero también desde otras instancias están surgiendo esas iniciativas. Yo creo que ahí está la clave, el elegir buenos profesionales y luego hacer un seguimiento profesional de la inversión, porque de eso se trata. Sí, muchas gracias, Marta. La verdad que, bueno, por lo menos a nivel global tenemos ya los ODS que nos da una dirección, ¿no? Pero siguen siendo bastante globales, digamos, ¿no? Y a la hora de que queremos ejecutar a nivel microfinanciero, encontrar esos resultados, medir ese impacto, sigue siendo una de las grandes preguntas que quedan en el ecosistema y que pueden producir y incrementar el riesgo, ¿no? Porque creo que ahora a nivel sistémico también esta situación de que si algunos de estos nuevos modelos de financiación empiezan a fallar, no tenemos la evidencia que estamos buscando a la hora de desarrollar lo que estamos haciendo. Y por eso me parecía muy interesante la aportación de Didi, ¿no? Y el rol que ha cogido el EBNUD a través de este laboratorio acelerador de innovación financiera, ¿no? Y poder reunir a todos esos grupos de interés diferentes hacia una dirección y de cierta forma, ¿no? El EBNUD cogiendo este rol de orientar, de poder dirigir, de supervisar, de medir el riesgo de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, la pregunta, Didi, que tenía para ti era ¿cómo podríamos replicar un poco este modelo que habéis hecho ahí y cuáles son algunos de los pasos que tenemos que seguir para que diferentes organizaciones puedan coger este rol que habéis cogido en Indonesia y poder servir como centro de conversación para diferentes agentes y grupos de interés que estén orientados hacia la misma dirección, pero que quizá no sepan hacerlo? ¿Qué pasos vamos a seguir para poder crear ese laboratorio de innovación financiera que habéis hecho dentro del país? Yes, thank you, Elena. And I hope I understand your question clearly, but maybe I would like to respond to your previous comments about how did UNDP actually also like trying to push a more impact investing in the global level. So UNDP in New York, they created also a special unit called Financial Sector Hub. And they are providing or producing several tools, framework, also to help private sectors if they want to like move or to go towards SDGs. So for example, they are creating SDG impact framework for SDG bond, which currently still being evaluated. They also provide SDG investor mapping process to help countries to identify a potential investment opportunity in the area. It's currently being piloted in several regions. So in terms of how to replicate some of the instruments that I presented before, I think
that's a very good questions, and of course also a challenging perhaps for countries who's maybe not really familiar with like utilizing, for example, the religious finance and how to bring this community, this area towards how that they can maybe move their philanthropic financing to help maybe to combine with the other financings to SDG related project. But I think the example what we did, and this was presented also in 2019 in the General Assembly, and it is also like a getting interest for several countries, in particular Islamic countries. And we have been like providing several support to other country, UNDP country office in the Asia region and also Middle East region, how that they can maybe bring the Islamic finance organization there, and then also like to introduce that actually there's a commonality between SDGs with the religious finance principle. So I think that will be the start, like to build communications with the religious organizations in your country, and see that actually there is a similarity between their visions with SDGs. So I think SDGs still becoming a global language that can bring partners into the innovative financing scheme or innovative financing ecosystem. Also including, like Marta said, how to bring private sectors into more into the impact investing ecosystem. Thank you. Hope that answers your question. Yeah, thank you, Didi. Very interesting indeed. I'm going to start. Perdón, estoy hablando ya en inglés, ya me lié. En castellano sigo. Voy a empezar a combinar preguntas del público con algunas preguntas que tenía yo. Y ahora voy a hacer la pregunta de Gorka dirigida a Dominic. Gorka pregunta si conocemos ejemplos en los que haya una variedad de nuevos instrumentos, y me imagino en este marco sistémico que presentaba Dominic, que se concentren en una zona geográfica, pero que no apoyen solo un tipo de iniciativa, como por ejemplo solo startups o solo algún sector, sino más bien que busquen nuevas carteras de actividades o servicios públicos. Entonces era esta combinación un poco de los dos modelos que presentaba Dominic. Si has encontrado quizá nuevos instrumentos que sirvan para zona geográfica hacia una nueva actividad o servicio público versus iniciativas concretas o de un solo sector. Thanks for the question. Look, so the answer, I guess, is a general no, because my observation is that the world of sustainable finance is inherently unsystemic for a whole range of reasons. And actually, the search for specific instruments or products is antithetical with a systemic approach to investing anyway. And I think one of the issues that, from my point of view, one of the conceptual issues of this conversation is that we are stuck in a mindset of instruments, of products, of a certain way of doing things. And obviously, when you go to places like the World Bank and the EIB and the IFC, they're going to ask you for projects. They're going to ask you for instruments, for facilities, because they have one way of operating. And if all you have is a hammer, every problem looks like a nail. And similarly, the people on this call who are supposed to be, we're all supposed to be at the forefront of innovation and pushing boundaries. All we do is we supply the nails, right? So we're very much part of that system. What we're not having is the conversation about what's the purpose, what's the intent, where do we want these institutions to spend our taxpayers' money, and why are we taking for granted all of these heuristics? Everybody's just asking, give me examples, make it real for me, make it tangible, let's focus on action. We can do that, right? There's plenty of opportunity to be busy. But where are we going to have the fundamental conversation about why and who for and who with and how, right? The how is kind of all of the blending and, the instrument design, the compilation of the investment consortium. That's complicated stuff, right? There's plenty of people who know this stuff. That's easy to figure out. But the complex questions of what are we actually trying to achieve and how does the system need to change in order to support that, that's the meaty stuff. And not a lot of people dealing at that level.
And so I guess that's maybe I answered a different question, but I guess the answer is I actually don't see a whole lot of systemic investment approaches, and even worse, I don't see a whole lot of organizations that should in fact come onto a learning journey be willing to spend the time and effort to get out of their comfort zone, out of their paradigms, out of their standard practices, and try something that's radically different. Everybody is stuck in a world of incrementalism, and the SDG investment gap is somewhere, at $2.5 trillion a year. We're not going to get there with kind of, a blended finance facility here and another project there. We need a type of change that is order of magnitude sort of stronger in terms of its systemic effect. Gracias, Dominic. Y sí, o sea, la pregunta es, ¿quiénes son los que se tienen que hacer ese planteamiento sistémico? Y como es algo tan de todos, ¿no? Que nadie se siente obligado a ser el que empiece ese diálogo porque es el diálogo, ¿no? Entonces, ¿quiénes serían esos actores que deberían estarse planteando esas preguntas? Y la verdad que qué incentivos tienen para hacerse esas preguntas cuando tenemos un sistema que está tan enfocado a la medición del sistema que tenemos actualmente que es muy difícil encontrar ese espacio público para hablar de las preguntas de quiénes somos y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, aunque estoy 100% contigo que es absolutamente necesario si queremos llegar a algún lado y no continuar replicando modelos. Y por eso preguntaba yo lo de la crisis del 2008, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos que con este modelo nuevo en otro ámbito, que puede ser el ámbito de desarrollo, no estamos replicando ya algo que ha pasado en el pasado que ha no funcionado sistémicamente, ¿no? Y cómo podemos tener eso como una advertencia. Así que bueno, y para coger otra pregunta del público, de Carlos Díaz, que preguntaba sobre esta dificultad de medición de inversión de impacto y quizá por combinarla un poco con lo que comentaba Alex, ¿no? Que está muy enfocado hacia el lado de filantropía, que realmente muchas veces no busca esta medición de impacto. Yo quería saber, Alex, ¿con qué criterio decidís invertir estos fondos filantrópicos? ¿Y cómo has visto tú que ha evolucionado un poco esto, ¿no? Porque no es tanto el retorno económico quizá y de impacto, sino igual estáis abordando temas más sistémicos y de hecho es el campo de la filantropía donde esta medición de impacto pues quizá puede, tener otro tipo de consecuencias y como comenta Carlos Díaz, incluso externalidades negativas en algunos casos que se puedan evitar al ser filantrópica y no de inversión nada más de retorno. Muchas gracias por la pregunta. Antes que nada, bueno, nosotros no invertimos directamente, ¿no? Nosotros ayudamos a inversores sociales a crear ecosistema, a ellos encontrarse, transferir mejores prácticas y a ser más eficaces en lo que ellos quieran invertir, ¿no? Pero nosotros precisamente promovemos que la filantropía o los inversores con apetito y capital sean valientes y experimenten y tomen riesgos que otros no están dispuestos a tomar, incluido para cambios sistémicos. Me parece muy válido el comentario de Dominic y, de hecho, en algunos casos, quizás no suficientemente, se ve algunas fundaciones liderando esto, ¿no? Voy a dar un ejemplo, Omidyar, ¿no? En Estados Unidos, que de repente ha dicho voy a liderar la reinvención del capitalismo. No sé si lo van a conseguir, pero ellos están afrontando la cuestión sistémica de cómo linear todos los stakeholders, todos los factores para que los modelos productivos actuales funcionen de otra manera, ¿no? O sea que actores de este tipo pueden liderar y nosotros pensamos que tienen, aunque la filantropía o la inversión por impacto es en volumen pequeña, tiene una capacidad desproporcionada de catalizar cambio sistémico también, o cada fundación o inversor al nivel de sus ambiciones y sus posibilidades. Nosotros les animamos a que sean muy valientes y que actúen como catalysts, ¿no? Ya no sé hablar bien español. Respecto a la medición del impacto, esa es la clave de todo, ¿no? Y hay muchos esfuerzos, muchas iniciativas. Nuestra red europea, EVPA, ha publicado una serie de instrumentos para medición de impacto. Hay una iniciativa, el Impact Management Project, seguro que Marta puede hablar con más autoridad que yo sobre esto, aglutinando toda una serie de actores que establecen los estándares y métricas para
para la medición del impacto y también de las externalidades, ¿no? Hay un trabajo ahora muy importante también liderado por Ronnie Cohen, el que estableció el Task Force del G8 para la inversión de impacto, trabajando con Harvard para lo que él llama Impact Weighted Accounts, para que ninguna cuenta, ninguna inversión, ninguna empresa sea valorada sin tener en cuenta el impacto, positivo, negativo, externalidades, ¿no? Hay por tanto, muchas iniciativas importantes. Es complejo adaptarlo a cada situación concreta, pero hay recursos. Por eso yo les animo además que trabajen en red, conecten con los actores, porque hay mucha materia gris trabajando en estos ámbitos y mucho practitioner que lo está haciendo. Nosotros siempre decimos, no reinventen la rueda, trabajen con otros que ya lo hayan hecho, ¿no? Y por eso promovemos tanto trabajar en red. Muchas gracias, Alex. Sí, es muy interesante, ¿no? Como al querer crear nuevas narrativas, tenemos que asegurarnos que esas narrativas luego no tengan las deficiencias, donde no podamos realmente luego reflexionar desde fuera y poder entender qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, al menos que tengamos espejos y reflejos de lo que está pasando y de lo que ha pasado en el pasado y lo que creemos que puede pasar en el futuro, ¿no? Y realmente realizar esas teorías de cambio y, bueno, y ser críticos con nuestro trabajo, que también es parte de lo que creo que buscamos en este espacio, ¿no? De preguntarnos el por qué y para qué y cómo. Y para eso quería un poco también aterrizar con Jaime Díaz, que también nos está acompañando de Work for Progress en Mozambique, para que un poco reaccione a todo lo que ha pasado aquí, tú que estás en campo y en terreno, y nos puedas contar un poco cómo lo ves y qué has sacado de aquí, Jaime. No te oímos, tienes el mute, el micrófono. Ahora sí, perdonad. Ahora. Primero de todos, nada, agradecer a la Fundación La Caixa porque creo que, bueno, por lo menos para mí ha sido muy interesante. Yo creo que las presentaciones han sido, bueno, pues que te dan ganas de profundizar, ¿no? Y que quieres conocer más. Por lo tanto, yo creo que ha sido muy, muy positivo. Y después, la verdad es que siempre yo creo que te quedas pues eso, con ganas de profundizar en muchísimos más temas para llevarlo mucho más a lo práctico, ¿no? Bueno, mi nombre yo creo es Jaime Díaz, pero ahora mismo soy el director país de Ayuda en Acción en Mozambique y lo comento esto sobre todo para que entendáis el contexto, ¿no? El Work for Progress, uno de los países donde está actuando es en Mozambique. Ayuda en Acción forma parte de esa plataforma que estamos trabajando esta iniciativa y en un contexto complejo, ¿no? Complejo como es el norte de Mozambique en estos momentos y es Cabo Delgado, ¿no? Con una situación que me imagino que muchos de vosotros conocéis, ¿no? Ante esto, la verdad es que un programa como el Work for Progress, en el que inicia su andadura en el 2018, crea, yo creo que a través de la metodología que ha impuesto de escucha, co-creación y prototipos, pues la verdad es que un proceso que a nosotros ha sido, vamos, un aprendizaje, yo creo que un disfrute en muchos aspectos, pero también un trabajo muy, muy duro para realmente escuchar, trabajar con actores profesionales para tomar la decisión al final de qué prototipos tienen sentido. Y en todo esto, pues ha surgido uno, ¿no? Uno que yo creo que tiene mucho que ver con lo que se está hablando, que es un fondo de garantía, que de alguna manera no es más que el utilizar en este caso lo que hablaba, yo creo que no olvidar donaciones, financiación, Jaime, ¿no? Es una donación y convertirla realmente en una financiación, ¿no? Es decir, es dar un dinero para que un banco local pueda gestionar directamente, dar una financiación pues a una población como a la que nos dirigimos, que son mujeres y jóvenes en una situación de muchísima vulnerabilidad. Ante esto, nosotros nos hemos encontrado con diversos challenges, ¿no? Desde la negociación con el propio banco en el tema de los intereses para poder realmente dar unos intereses que creemos, como comentabais antes, y yo creo que ha sido muy acertado, adecuados para la población. Es decir, si analizamos muchas veces los créditos que se dan en países como Mozambique comparado con los que se dan en Europa, pues es impresionante, ¿no? Pues acercarnos un poquito más a cosas que sean viables. Al mismo tiempo, yo creo que hemos trabajado mucho, y creo que es otro tema básico, es el trabajo de la asistencia técnica. Es decir, es imposible si la institución financiera y también
la temática que vamos a tratar, si no tienen asistencia técnica, muy difícil que se pueda entender y que se pueda desarrollar estos cumplimientos. Hemos tenido otro challenge impresionante, que es la decisión de los beneficiarios, ¿no? Aquí entran cuestiones desde los criterios económicos y que pone el banco hasta los criterios culturales y sociales. Súper importante analizar todo esto porque en el contexto, por ejemplo, de Mozambique y del contexto de los líderes comunitarios y de las familias, creo que tiene una importancia total. Y mi pregunta va un poco más en la línea de, bueno, una vez que comienzas a dar estos, en nuestro caso, vouchers en especie para poder realmente bueno, desarrollar en una primerísima etapa muy básica pequeños negocios que estamos montando, siempre vemos un problema, o yo, por ejemplo, veo un problema en ¿y después qué? ¿No? Es decir, en muchos casos yo creo que la viabilidad de los instrumentos es lo que yo me gustaría un poco como profundizar, ¿no? Y es, nosotros pues estudiamos y estamos metidos también en tema de la inversión de impacto, pero creo que se queda en este caso, para el contexto del que hablamos, complejo y difícil. Veremos más adelante si es posible, pero bueno, es estudiable. Pero en esas pequeñas empresas, en esas cooperativas, en esas asociaciones, en esos, vamos a decir, sí, incluso empresas familiares que estamos apoyando, que se encuentran para mí en un espacio difícil y que nadie llega ni a través de la donación ni a través de la financiación. ¿Cómo o qué instrumentos recomendáis o creéis que son realmente analizables, ¿no? en temas financieros, sin pensar ya en lo que son las donaciones, ¿no? Eso a mí os lo pregunto un poco abiertamente porque creo que todos podríais decirlo. No sé si, Elena, tú después marcas a quien quieras porque no me atrevo, porque creo que todos podrían responderlo. Y después aprovecho también para decir otra pregunta que nos surge a nosotros y que estamos viendo y estudiando, que son los seguros. Así que no sé si aquí no ha salido, pero no sé si tenéis información, seguros climáticos, etcétera, ¿no? Que creo que también son otros instrumentos que están apareciendo para mí, y a lo mejor no lo eran, pero para mí novedosos, y que, bueno, os preguntaría también qué sabéis sobre estos instrumentos y si consideráis que son útiles para el contexto, vamos a llamar un contexto complicado y un contexto de mucha pobreza y un contexto, bueno, pues de vulnerabilidad total, que es ahora mismo en el que se vive en el norte de Mozambique. Bueno, muchísimas gracias y de verdad que un placer el poder escucharos y el haber estado aquí con vosotros. Un abrazo. Muchas gracias, Jaime. Y como ya tenemos que ir concluyendo, quizá voy a cerrar con la pregunta de Jaime y ampliarla un poquito en el sentido de ¿qué instrumentos o cuál es el siguiente paso, no solamente grande, digamos, de todos estos nuevos modelos de financiación, sino también incluso para estos microemprendedores que comentaba Jaime, ¿no? ¿En qué instrumento nos deberíamos fijar nuestra energía ahora? ¿Cuál creéis que tiene más la capacidad de catalizar cambio en esos microescenarios que vemos, ¿no? Que al final es lo que nos interesa también entender cómo podemos abarcar todo esto tan grande que hemos hablado en contextos de desarrollo, ¿no? Entonces, quizás si podéis comentar muy breve una palabra de cierre, y le voy a dar la palabra a Dominique, que sé que tenía que pasar a otro sitio, y luego voy pasando la palabra ya. Este es vuestro comentario de cierre, ¿vale? Gracias. All right, so in keeping with my previous comment, it's the wrong question, Elena. Don't focus on the instrument, focus on the mindsets and the paradigms with which capital is being deployed. The instruments, they will come. There's plenty of solutions, plenty of smart people who know how to package them. Let's first have a conversation about what we're trying to do and who's part of that conversation. Perfecto, gracias, Dominic. Seguimos con Alex. Sí, gracias por la pregunta, Jaime. Encantado de conocerte. No hay una respuesta fácil tampoco, y reconociendo el punto de Dominic y pensando que tú te estás enfrentando con realidades muy concretas ahí, de cómo ayudas a estas empresas o estas pymes, etcétera. Yo te diría,
es que no hay un instrumento que sea la solución. Y otra vez el ejemplo del martillo y del clavo, hay que ver cada situación, ¿no? Puede que en esa situación todavía sean necesarias donaciones durante un tiempo o donaciones reembolsables, o sea, a interés cero a largo plazo, que si se recuperan, pues se pueden reinvertir en otro sitio. O sea que no es que haya una solución y esa es la que funciona, es que realmente nosotros siempre decimos, hay que hacerlo a medida. Y tampoco tienen que ser súper complejas. Es que a veces no estamos hablando aquí de innovación por innovar, pero hay que entender bien el beneficiario y trabajarlo. Y me da la sensación de que probablemente tienen que ser cosas muy pacientes y con una alta tolerancia a retornos muy bajos o pocos retornos, lo que funciona en ese contexto. También lo otro que te diría, y con eso concluyo, es que participar en las redes. O sea, yo estoy obsesionado con eso porque pienso que es una solución. Con las redes multiplicas conocimiento, multiplicas impacto, multiplicas también acceso a capital. En África está el Africa Venture Philanthropy Alliance que hemos fundado, que está liderado por africanos, y parte de lo que está intentando es movilizar capital africano para resolver problemas en África. Entonces, te diría que habla con ellos. Igual que animo a todos los demás en cada región, en América Latina, hablen con Latimpacto. Es la plataforma para multiplicar este tipo de soluciones, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Alex. ¿Marta? Pues coincido con Alex. Yo creo que cada instrumento, o sea, cada proyecto tiene hay que verlo, ¿no? Antes, cuando comentaba el caso de Uruma, el Fondo Uruma, está dirigido también a microfinancieras rurales que ellos conocen y que llevan ya bastantes años viendo por dentro, ¿no? Entonces, incluso a cooperativas agrarias. No sé la escala que tienen los beneficiarios de los proyectos en los que están trabajando en Mozambique, pero sí hay gestoras, en este caso, que llevan trabajando mucho tiempo en microfinanzas buscando y detectando dónde están los proyectos más viables y sobre todo con asistencia técnica. Lo comentaba, en el caso de Uruma pasa lo mismo. Hay una parte fundamental que viene además a fondo perdido de la Unión Europea, que es para dar esa asistencia técnica. Yo creo que en esas fases tempranas y en esos contextos es fundamental. Cuando hablaba del tema de seguro, sí hay instrumentos de seguro o microseguros más ligados a lo mejor a seguros de vida o de salud, ¿no? No tanto, por lo que lo he entendido, desconozco, seguramente que haya más sobre temas de cambio climático o exposición a riesgos de sequía u otros. En esos contextos me manejo menos, pero en Europa los hay. Yo creo que es como todo, ver cómo funcionan y ver hasta qué punto son trasladables a la realidad, porque no hay que inventar nada. Yo creo que hay que inspirarse en lo que existe en el mundo financiero convencional y adaptarlo en función del proyecto y los beneficiarios, ¿no? Siempre incluyendo a actores múltiples. Esa yo creo que es la conclusión del evento, que un actor solo no puede. Tiene que haber en estos espacios, en estos contextos, alianzas seguro. Gracias, Marta. Didi? Yes, thank you, Elena. I also agree with Alex that there is nothing such of one size fits all. I mean, different scale of instruments will targeting different, of course, impact, right? So I think there is, I quote maybe the sentence from the administrator of UNDP that there is no shortage of capital in the world economy. So private capital actually able to fill the financing gap of the SDGs. But then we also need to, we also need to continue to invent, to build innovative financing instrument at different scale. And maybe to respond to Jaime about how to how that we can help for the micro enterprise. There is also already several discussion about micro insurance, like Marta said, also about how microfinancing technology can also help them. And this can be combined with more potential capital that I said before, maybe from philanthropic, from religious philanthropic, and also like from philanthropic network that already available across the region.
So I think the most important is that the innovative partnership among stakeholders to achieve the sustainable development. Thank you. Gracias, Didi. Y por último, Jaime, si quieres decir un cierre, conclusión de tu parte. Me ahorro contestar a la pregunta, que está muy bien contestada. Simplemente señalar que nos encontramos en un periodo, lo decía al comienzo, de abundancia de capital. Y esta es una gran ventaja. Señalabas muy bien en tu pregunta, Elena, que hemos tenido otros momentos de abundancia de capital que han terminado en una burbuja que ha estallado. Ahora hemos tenido digamos que esa burbuja o ese ciclo ha pinchado por la crisis de la COVID, pero seguimos en un mundo con abundancia de capital. Lo que no tenemos son condiciones o incentivos para que ese capital se pueda asignar allá donde más falta hace. Y creo que esa es una parte de lo que necesitamos por parte de los actores públicos, es conseguir establecer incentivos y mecanismos para que haya fórmulas que permitan que lleguen esos recursos y ese capital allá donde es más necesario. Y hay que pensar que necesitamos finanzas públicas, ayuda oficial al desarrollo en forma de donaciones, que llegue a los sectores más pobres y que llegue con implantación de largo plazo, y luego necesitamos un rango muy amplio, que aquí se ha descrito muy bien, de diferentes modalidades que puedan combinarse para llegar también y cubrir el amplio espectro de necesidades que hay. Pero creo que para mí el mensaje es, hay una oportunidad en este momento de conseguir transformar los sistemas públicos y conseguir incentivos para que el conjunto de partícipes públicos y privados lleven más capital allí donde más falta hace y que se establezcan protecciones y garantías para las personas más vulnerables. Y aquí no hemos hablado de banca ética o fondos de inversión ética, que serían como a lo mejor la versión de 15, 20 años atrás de lo que hoy estamos tratando de hablar, ¿no? De cómo tener una inversión con un impacto social positivo. De esto hablábamos antes, pero este también es un recorrido largo de la sociedad civil y del mundo de la economía social y solidaria, y ahí es interesante esta convergencia más desde el ámbito de los mercados y desde el ámbito de lo social, y espero que podamos avanzar en esta dirección y que esta crisis no tenga un impacto todavía más duro y más profundo del que ya estamos conociendo, porque no van a ser tiempos fáciles los inmediatos, ¿no? Para fondear recursos para lugares complicados, como ya estamos viendo, no lo dije, pero África subsahariana tiene problemas para financiarse ahora, en este mismo momento, no es fácil, y mucha gente no va a poder devolver créditos y mucha gente va a tener fallidos. Por eso, aproximaciones flexibles y una mirada amplia sobre lo que es necesario va a ser fundamental en este tiempo. Pues muchas gracias, Jaime. Y realmente esto a mí me gusta llamarlo el foco flexible, ¿no? De cómo podemos centrarnos tanto en una pregunta como la que ha hecho Jaime, ¿no? De qué está pasando en el campo y luego poder hacer ese foco, ese zoom out hacia atrás y preguntarnos sistémicamente quién tiene que estar en esta conversación y por qué y cómo, ¿no? Y mantener por eso digo el foco flexible, ¿no? Este zoom in, zoom out constante para poder darnos cuenta que no estamos perdiendo de mira en un entorno que es cambiante en todo momento y a la vez que estamos teniendo impacto y que lo que estamos haciendo es relevante en el contexto donde estamos queriendo trabajar, ¿no? Que al final son contextos que son muy diferentes a veces desde donde nos planteamos las preguntas. Entonces, bueno, realmente está claro, creo que todos habéis dicho y ha surgido, ¿no? Lo de trabajar en red, lo de trabajar en plataformas, en Work for Progress tenemos un foco muy importante del trabajo de plataforma, de hecho es la base prácticamente de todo el programa, y mantener esas conversaciones, ¿no? Y agradecer también a la Fundación por crear este espacio de conversación, ¿no? Que es realmente donde podemos plantearnos cuestiones críticas y también intentar acercar nuevas ideas y nuevos conocimientos y sobre todo que vayamos probando cosas, porque realmente creo que no hay una respuesta y cada vez que creemos que la tenemos, el entorno nos da un nuevo giro, ¿no? Como ha sido la situación de este año, para replantearnos aún más qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Así que muchísimas gracias a todos por las aportaciones, a la Fundación La Caixa por el espacio que nos ha abierto, a toda la gente que está trabajando en Work for Progress desde todos los países, ¿no? En todos los entornos. Y a todos los asistentes también por las preguntas, por estar ahí, porque sé que muchos también vais comentando por otros lugares y también luego os acercáis después del evento y comentáis, ¿no? Pero la próxima vez comentad durante el evento. Así que muchísimas gracias por eso.
Y sin más, cerramos este evento. Esto va a estar colgado en la web de Work for Progress con un documento de conclusiones donde agregaremos más bibliografía, más documentos y podéis ir siguiendo un poco el trabajo que se está yendo y más importantemente continuar la conversación en conjunto para ir diseñando y creando instrumentos e ideas que sean para beneficio a la sociedad, que es lo que creo que nos une a todos aquí en estos momentos. Así que muchas gracias.